Y le damos los buenos días a Sebastián Peaguda, es presidente de la Asociación de AFAPs Privadas del Uruguay. Bienvenido, un gusto recibirlo. Muchas gracias, gracias por la invitación. Ustedes señalan en este comunicado que están de acuerdo que se busque una solución para la situación de los cincuentones, pero rechazan, por un lado, el tope a las comisiones. Empecemos por allí, porque hay otros aspectos que también señalan. Bien, yo creo que hay dos partes. La parte de lo que eran los cincuentones y el tema que se añadió a último minuto, que era el tema de las comisiones sobre los costos de lo que son la administración de las AFAP. Yo creo que el tema de cincuentones, básicamente, lo venimos trabajando yo creo que hace mucho tiempo. Lo que estábamos reivindicando de alguna manera es que la solución tenía que ser con el costo asociado a las personas que tenían un perjuicio por haber cambiado de sistema de seguridad social en el año 96. En este proyecto, como se añadieron otros colectivos que capaz que no tenían historia laboral ante el 96 porque no trabajaron o no aportaron al BPS ante el 96, el costo subió significativamente. Nosotros lo que marcábamos era que la solución original de reconocer los aportes era la que daba más valor. ¿Por qué? Porque permitía que las personas que sí habían sido afectadas se le pudiera reconocer todo el valor a ellos y no de alguna manera licuarlo entre más personas. Esa solución fue de alguna manera puesta en el Parlamento, los expertos que fueron al Parlamento todos defendieron esa tesitura, pero había una visión de darle una solución diferente y de alguna manera lo bueno es que después de casi 2 años una solución se encuentra, el colectivo va a ser atendido de alguna manera, va a poder tener una opción, también es algo positivo. La forma capaz que la que se instrumentó no era la que nosotros veíamos y que muchos otros colectivos estimaban que también no era la mejor manera, pero al fin y al cabo la solución es solución. Sebastián, para que la gente tenga claro, porque creo que no tienen por qué saber, ¿cuáles son las AFAP privadas? Estamos hablando de la empresa Sura. AFAP Sura, Unión Capital e Integración AFAP. Esas son las 3. Exacto. Que se conforman con capitales privados. ¿Cómo es que se conforman estas AFAP? En el caso de Sura es de capitales de Sura Asset Management Uruguay y que tiene su casa matriz en Colombia, un grupo suramericana. Y en el caso de Unión Capital es de Itaú. Y en el caso de Integración AFAP es de una participación mayoritaria del Bandes y otros accionistas minoritarios. Y en cuanto al tema de las comisiones, el ministro de Economía señalaba que él veía con un sentido crítico que las AFAPs privadas habían conformado lo que en economía se llama un cártel, es decir, ponerse de acuerdo para cobrar comisiones de alto valor. Y él hablaba, cuando nosotros le preguntábamos si topear las comisiones no significaba cambiar las reglas del juego, que es algo de lo que Sura, que fue la primera que saca el comunicado, plantea que se le están cambiando las reglas del juego, y él decía que se han puesto de acuerdo para cobrar comisiones que están por encima del 150% de ganancia, hablaba incluso de 169%. ¿No son abusivas estas comisiones? A ver, yo creo, primero, no llegué a escuchar esa declaración, comentábamos recién del ministro, yo creo que ahí hay una parte, y yo conozco también algunas nomenclaturas de economía, que me suena que decir un acuerdo realmente me preocuparía no solamente por el monto, me preocuparía porque existiera un acuerdo para hacer algo que va en detrimento del cliente en ese concepto, y ahí yo creo que debería fundamentarse o fundarse esa declaración, porque no creo que exista ningún tipo de acuerdo en ese sentido. Creo que sí existen realidades diferentes en las empresas y existe una composición de valor diferente en las empresas. Creo que el bloque anterior se cerraba haciendo una declaración que decía mayor comisión, menor jubilación. Sí, es verdad, como todo costo que existe, si uno le resta algo a un producto final, le genera un menor producto o beneficio del consumidor. El problema es que todas las privadas de alguna manera, ¿sí?, han visto una combinación diferente de los factores, ¿sí?, que no está siendo reconocida en estas declaraciones que han circulado tanto, que es el valor de la rentabilidad. Uno cuando ve la rentabilidad que han tenido algunos privados con respecto, en este caso, a la que queda con menor comisión, ha sido mayor también en el tiempo. Y esa comisión, ¿sí?, de alguna manera también representa el valor de esa mayor rentabilidad. Usted dice que esa comisión está en relación con la rentabilidad, es decir... El valor final que tiene para el afiliado es generar su mayor jubilación, o sea que al final del día el estado de cuenta que le llega al cliente, el saldo total que tenga sea el mayor para él. Si lo tiene en una combinación de pagar pocas comisiones, o relativamente pocas comisiones, y después tener
o hacerse frente a una menor rentabilidad en el periodo largo de su jubilación, porque nada sirve un año de rentabilidad en el periodo largo, ok. Pero hay una combinación que también es real, no es una combinación ficticia o una combinación solamente de una idea. No, hay una combinación de que la rentabilidad que se ha dado en el caso de algunas privadas con respecto a las comisiones que han cobrado les genera también un saldo mayor incluso a la otra combinación de factores, con menores comisiones y menores rentabilidades. Ahora, esto que usted plantea, sin embargo, para los cincuentones no ha funcionado, es decir, o por lo menos para los clientes cincuentones de las AFAP privadas. Digo porque si algo surgió es que la gente se empezó a jubilar y empezó a decir, uy, pero yo estoy cobrando prácticamente un 30% menos. Entonces, ¿cómo se explica mayor rentabilidad, pero sin embargo... Está perfecto, y yo creo que en estas cosas lo que nos falta es un poco conversar públicamente de cómo es que funciona el sistema para que se haga sentido. Lo que vamos a terminar viendo y los que van a ser los modelos y lo que van a terminar siendo la realidad es que la mayor parte de los cincuentones van a transferirse de un sistema al otro y van a venir de República FAP. O sea, no tiene nada que ver el tema de cincuentones con las comisiones. Estas personas tenían aportes antes del 96 que no les son reconocidos al momento de jubilarse. Entonces, su vida laboral desde el 96 hasta el 2018, que empiecen a regir estos cambios, de alguna manera sí fue en el sistema mixto, pero el problema que tuvieron en su jubilación no está en la parte de la capitalización individual, de lo que va a pagar la jubilación por la parte de AFAP, sino en lo que le reconocía el BPS dentro del pilar de reparto. Entonces, usted dice que la jubilación por la AFAP tuvo mayor rentabilidad en el caso de aquellos que se jubilaron por las AFAP privadas, a pesar de esas comisiones, su rentabilidad... No, ahí hay que analizarlo porque el caso es súper importante acá, ¿no? Porque pueden haber personas que se han pasado de un lado para el otro, hay personas que aportaron capaz que al principio, pero no aportaron mucho al final, hay personas que aportaron mucho al final, pero no mucho al principio. Cada caso es diferente, pero existe la combinación para cada uno. Yo puedo traer un caso, otro puede traer otro, donde más le sirvió estar en una que en la otra. Existen todos los casos. Yo lo que digo es que el tema de cincuentones y comisiones son dos temas separados. Los cincuentones particularmente no se van a beneficiar en nada de que cambie un esquema de costos más bajos en el sistema. Estas personas ya transitaron toda su vida en este sistema y de cambiarle las comisiones solamente a las personas más jóvenes que ingresan hoy, que tienen una vida completa laboral, tal vez le afecte un 5% su jubilación. Lo que estamos diciendo es que el Centro de Estudios Fiscales hizo un estudio hace 3 semanas, donde dice el efecto de las comisiones no llega a ser un tercio de lo que es el efecto de las rentabilidades en el largo plazo. ¿Por qué las AFAP privadas cobran comisiones tan altas, en definitiva? Es que en el caso existe varias partes, ¿no? Una de las partes es básicamente tenés una mayor rentabilidad, tenés un mejor producto, ¿sí? Ese producto vale más, tiene mayor valor para la persona y en cualquier industria, yo creo, pongamos cualquier caso, pero cuando uno hace estas comparaciones enseguida sale, no, pero es seguridad social, entonces esto no tiene que tener valores distintos. Pero sucede en cualquier mercado, compras algo que tiene mayor valor o vos percibís un mayor valor por eso, entonces tal vez tenga un costo mayor. Después está también una parte que es la escala. Cuando estos sistemas de administración gestionan muchas personas, los costos relativos para administrar 10.000, 20.000, 30.000 personas más no son grandes. Claro. Ya están montados en grandes escalas, pero se montan y se apalancan esas escalas. O sea, cada vez que sube la escala, gestionan costos mucho menores por cada persona nueva. Entonces, cuando vos tenés una administradora que tiene, no sé, 3 veces más el tamaño que una de las más pequeñas, entonces tiene una posición de mercado mucho más amplia y sus costos son mucho menores y los puede transferir, si tiene esa voluntad, a los clientes. Entonces está muy buena esa parte de la escala, es peligrosa, porque la vuelve a ser el único actor tal vez para administrar todos los fondos, porque puede generar esa bajada de comisiones y va a ganar más escala, bajas comisiones y va a ganar más escala, y eso desplaza la competencia privada y el dinero de los trabajadores queda concentrado en uno solo, que tiene de alguna manera una única visión de cómo administrar y que decide él solo cómo se hacen esas inversiones. Entonces la competencia con privados tiene mucho valor para los trabajadores y más sobre todo si hay combinaciones donde los trabajadores se benefician más. El tema es que es evidentemente más difícil de contestar las preguntas cuando solamente se ve un atributo y las personas tal vez no han tenido todo el acceso a saber las rentabilidades. Quiere decir entonces que usted dice, está equivocado el ministro de Economía cuando señala que las AFAP se ponen de acuerdo para cobrar comisiones más altas. Ahí te tengo que ver.
totalmente en desacuerdo con esa declaración y creo que sería bueno si hay algo de ese estilo que se traiga a la mesa y que se demuestre que existe algo, porque claramente no hay un acuerdo para eso y creo que es una declaración hasta ese punto desafortunada, pero sería bueno por lo menos conversarlo. Discutirlo claro, con el propio ministro. Respecto al proyecto, que ya se dice que se va a aprobar así, ustedes dicen, esto de topearle las comisiones lo que significa es que va a impactar en la rentabilidad de las jubilaciones que ustedes paguen. No, porque las partes de inversiones están muy en el centro de la actividad de cada una de las AFAP. O sea, yo te diría que el dinero de los afiliados, por supuesto que no está en riesgo en ningún caso, no está dentro de las AFAP, sino que está dentro del Banco Central. Las rentabilidades tampoco, futuras tampoco se ponen en riesgo. ¿Por qué? Porque es una actividad de mínima que tiene la AFAP, es lo súper central. Y ahí ese trabajo no se va a mermar por cualquier ajuste que tenga que haber en la actividad. O sea, vamos a tener que ver cómo hacemos nuestras operativas diferentes. Claro. Vamos a tener que ver cómo hacemos una visión, no sé, más tecnológica, por supuesto, pero no se pone en riesgo la parte de inversiones. La parte de inversiones es central a los negocios. ¿Qué es lo que sucede en estos lugares? Es que básicamente tenemos visiones un poco de hacia dónde va el sistema. El tema de las comisiones no va a repercutir en eso. Creemos que hacia dónde va es el tema de decir, si solamente se fija en base al de mínima comisión, y el de mínima comisión es el que tiene la escala más amplia de todo el mercado con la posibilidad... El República, AFA. En este caso, pero ¿y si fuera un privado? Y si lo hubiera tenido esa combinación, la hubiera elegido de ser un privado, ahora dirán, bueno, háganlo y prueben. Pero el tema es que ya hay una posición de mercado dominante, más de un 40-50% de posición en el mercado. Cuando uno ve esa posición dice, ok, si esto se incrementa, los privados van a empezar a desaparecer, porque esa es la amenaza que de alguna manera queremos consensuar, a ver si la política pública ve un sistema con actores públicos y privados en competencia, agregando valor cada uno desde sus propuestas de valor, o si solamente ve a un ente único y estatal, ¿sí?, administrando el dinero de todos los trabajadores. Yo creo que ese es el problema de cómo se diseñó este objetivo, porque al final del día, que cambien las reglas de juego, cuando uno trabaja en estos sistemas de seguridad social, es normal. Los sistemas van a cambiar, es parte de los datos que tenemos todos. El tema es cómo es que se cambia. Si se hace una comisión técnica, porque me traían los casos de Chile y de Perú, con comisiones técnicas que trabajaron durante bastante tiempo para definir, ok, este es el sistema donde debería transformarse y estos son los cambios que deberían procesarse. Y ahí están los técnicos y después pasa a un nivel político, porque es una charla política, por supuesto, porque es un tema de Estado. Pero el tema es de dónde vienen los factores acá. A ver, porque si hubiéramos visto elementos de comisiones y elementos de rentabilidades para ver cómo mejorarla, hubiéramos entendido más que el sistema no se pone de alguna manera en la duda en cómo se va a componer, sino que se busca mejorarlo solamente. Yo creo que no estamos viendo que el sistema va a cambiar y los ajustes de los parámetros que solamente ajustó comisión van a venir en el muy corto plazo y nosotros esperábamos una conversación como el presidente Vázquez había dicho que el sistema iba a cambiar y que se iba a tener que incorporar ese cambio, como que ese iba a ser el momento de hacer una revisión total del sistema. Gracias por haber venido, ha sido un gusto recibirlo. Volvemos a conversar además seguramente en cualquier momento. Por favor, quedan temas. Muchas gracias. Hacemos una pausa, volvemos enseguida.